Buenos días, egun on guztioi eta ongi etorriak gozari informativo honetara. Bienvenidos un día más a este Fórum Europa Tribuna Euskadi. Hoy contamos con la presencia de doña Ivonne Araceli Ortega, secretaria general del Partido Revolucionario Institucional de México. Está de visita aquí en Euskadi, aquí en el País Vasco, y hoy tiene el gusto de acompañarnos. Bienvenida. El encargado de presentarla es don Andoni Aldecoa, director delegado del gabinete del alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna. Andoni, egun on, ongi etorri, cuando quieras, preséntanos a Ivonne Araceli Ortega. Egun on. Me estreno en este foro de la nueva economía, y lo hago para presentar a nuestra invitada de hoy, invitada del foro e invitada de Bilbao. Hoy tenemos con nosotros a Ivonne Ortega Pacheco, es actual secretaria general del Partido Revolucionario Institucional, el PRI de México. Es política de garra, de carácter, y lo digo como conocedor de lo que es trabajar con esos políticos que nunca son indiferentes, que su objetivo en política no es no cometer errores, que viven la política con la pasión y la decisión de la vida pública. Mi academia en política ha sido compartir horas, días, años con uno de esos políticos auténticos, únicos, no sacado de un molde hecho a través del cincel de la corrección y lo correcto. Mi academia política me ha hecho reconocer lo auténtico de lo sugerido. Ivonne, de lo que la conozco y de su trayectoria, puedo decir que es ese tipo de líderes, auténtica, que no es indiferente ante la política y que nunca genera indiferencia. Su paso por los múltiples cargos institucionales no ha sido para no encarar los problemas. Es de las que se echa pa'lante, aunque eso a veces sea costoso políticamente. Pero lo costoso da frutos cuando se hace bien y como resultado las altas calificaciones que ha cosechado siempre en su desempeño. Es joven, no diré la edad, Ivonne, pero lleva ya 15 años en cargos de responsabilidad institucional. Empezó en la base, como alcaldesa, presidenta municipal de su municipio natal, Chezul, en Yucatán. Se le ilumina la cara cuando habla de la cuna maya y en su visión global de México nunca pierde el tiempo para volver a sus orígenes. Normal, porque fue la primera gobernadora mujer de Yucatán, y una de las personas más jóvenes en presidir una gobernatura con apenas 34 años. Pero lo hacía con el poso de haber sido, además de presidenta municipal, diputada y senadora nacional. Ivonne Ortega, como gobernadora, formó parte de ese grupo de jóvenes líderes del PRI, asentados en el poder estatal, que obraron el difícil trabajo de regenerar su partido y hacer que volviese a gobernar México. Es de ese grupo de líderes que ahora comanda los destinos del país de la mano de Enrique Peña Nieto, con el que coincidió cuando era gobernador del Estado de México. Precisamente ahora se cumple un año de la presidencia de Peña Nieto. Ivonne Ortega es sin duda quien mejor nos podrá descifrar hoy las claves de la política de México y su proyecto de reformas. Ivonne Ortega es quien nos podrá transmitir el proyecto del país. Si su intervención sería interesante en cualquier ámbito, lo es especialmente en este, el Foro de la Nueva Economía. Bilbao es consciente de que su proyecto para los próximos 25 años pasa por generar viabilidad económica para la ciudad, para garantizar el desarrollo y la cohesión. El proyecto de Bilbao pasa por afianzar su capitalidad y sus actividades económicas, y eso solo sucederá con la interacción de la ciudad con la economía del territorio, con la economía vasca. Nuestra aspiración es convertirnos en el polo de los servicios avanzados para la economía del país. Queremos cooperar con la empresa vasca en sus aspiraciones de internacionalización, especialización y diversificación y generación de valor a través de la tecnología, el conocimiento y la excelencia. Muestra de ello es que hoy está aquí entre nosotros Ivonne Ortega. El alcalde Azkuna, en el encuentro del lunes con Ivonne, hablaba de su conocimiento de México y de su familia política ligada al PRI, ligada a Belisario Domínguez. Y el alcalde decía que cuando conoció México siempre pensó que el secretario general del PRI tendría que ser siempre un fenómeno político. Nos lo va a demostrar Ivonne Ortega. La tribuna es suya.
Muchas gracias, muy buenos días y muy buen provecho. Quiero agradecer a José Luis Rodríguez la oportunidad de poder estar aquí en la Fundación Nueva Economía Forum. En un momento más lo saludaré y le diré la gran oportunidad que le da a México poder compartir con ustedes las expectativas y los retos que tenemos en nuestro país. Por supuesto, quiero agradecerle a Andoni Aldecoa, que lo estoy convenciendo para llevármelo a México, pero no quieren los españoles y no quieren los vascos para que esté ahí haciendo una gran alianza con esta parte del mundo. Y yo quisiera comentarles, ustedes lo saben, la historia de México con España, pero particularmente con el País Vasco, ha sido muy estrecha, ha sido intensa en los últimos años y hoy se abre una gran oportunidad. Nuestra relación empieza cuando los vascos empezaron a llegar a México y aquí yo quisiera comentarles, no nos vayamos tan lejos. Mi apellido es Ortega, que es de origen vasco, aunque yo digo que soy maya 100%. Hoy en día somos socios. Hemos tenido a lo largo de este año, en el 2012, más o menos una compra al País Vasco de 500 millones de euros. Y nosotros como país les hemos vendido más o menos en este último año 1.000 millones de euros, básicamente en petróleo, en turbinas, en desperdicios y desechos de fundición de hierro y de acero. Y creo que esta condición que hemos ido construyendo puede crecer y puede crecer mucho en este periodo del presidente Enrique Peña Nieto. México es una de las dos economías más importantes de Latinoamérica. México es la potencia número 14 a nivel mundial y somos un gigante en población. Tenemos 112 millones de habitantes. Esta es la 11ª población más grande del mundo. Más de 52 millones de los mexicanos están en edad laboral, está entre 15 y 65 años. Y ustedes como empresarios, nosotros, porque lo que no dijo Andoni es que soy empresaria porcícola, sabemos lo que esto significa para un país, un gran bono demográfico. Un dato importante que quiero compartir con ustedes, México ha entendido que necesita de las ingenierías y hoy está egresando 110,000 ingenieros por año. Nuestro territorio es de 2 millones de kilómetros cuadrados. Es el país número 13 más grande del mundo y para que se hagan una idea, nuestro país significaría más o menos 6 veces Alemania. Nuestra ubicación geográfica es privilegiada. Estamos entre el Atlántico y el Pacífico y con un poco más de 11,000 kilómetros de costa. Somos la puerta Norteamérica con 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, el mayor consumidor del mundo, en un tráfico anual de 4.3 millones de vehículos de carga y 70 millones de automóviles. Y también somos el acceso a Latinoamérica. En conectividad, tenemos 74 aeropuertos, 114 puertos marítimos y 133,000 kilómetros de carreteras. Yucatán, mi estado natal, el que tuve la oportunidad de gobernar, está a menos de 1,000 kilómetros de 9 países. México es un país con estabilidad, con mano de obra especializada y accesible. Sabemos que hay un reto en el tema de la seguridad y estamos atendiendo con un cambio de estrategia, con inteligencia y con coordinación, y si me lo permiten, un poco más adelante abundaré en este tema. Ahora ustedes se deben estar preguntando, ¿dónde está México? Exactamente hace un año de la transición del gobierno, de haber regresado a gobernar desde la oposición, me imagino se deben estar preguntando ¿hacia dónde va México? Y la respuesta es que México ya definió su rumbo y está situado frente a grandes retos. Nuestra economía y nuestra joven democracia deben madurar y concluir sus reformas políticas y económicas de gran calado. Para comprender cómo México está enfrentando estos retos, quisiera hablarles hoy de 3 temas: el Pacto por México, las reformas estructurales que estamos llevando a cabo en mi país y las acciones concretas que desarrolla México para atender la competitividad de territorio. Estos temas resumen el esfuerzo que estamos realizando para armonizar la política
con la competitividad económica. Una pregunta fundamental ¿es posible que la democracia mexicana lleve a cabo reformas cuando ningún partido por sí mismo tiene mayoría en las cámaras? Y la respuesta es sí. La clave es entender los tiempos políticos. Empecemos por el Pacto por México. El Pacto por México representa el entendimiento y comprensión claros del presidente de la República y del gobierno mexicano del factor tiempo y de lo que es posible hoy en México. Con todas las proporciones guardadas, el Pacto por México es nuestro equivalente a los pactos de la Moncloa. El Pacto por México es un instrumento de diálogo y compromiso directo entre los partidos políticos y el gobierno de la República. Tal como lo definió The Economist, el Pacto por México es un modelo de compromiso político que ha hecho realidad reformas que el país necesitaba desde hace décadas. De estas reformas, 5 ya se llevaron a cabo. 2 esenciales, la política y la energética, están en proceso. Precisamente hoy se está discutiendo, a esta hora que es madrugada en México, se está discutiendo en el Senado la reforma política y esperemos que en una semana más entremos a la discusión de la reforma energética. Y si me preguntan, ¿cómo han sido las reformas que hemos alcanzado? ¿Cómo serán las reformas que faltarán para llevar a cabo? Yo les diría, son las mejor posibles. El Pacto por México es una mezcla de idealismo democrático de largo plazo con pragmatismo de oficio político y de democracia institucional. En ese sentido, el gran valor del pacto es que pone en marcha la democracia mexicana como generadora de grandes decisiones y de grandes acuerdos que sí generan resultados. Y como lo sabe la experiencia española, lo más difícil es poner en marcha un país. La semana pasada tuvimos una dificultad. Uno de los partidos integrantes del Pacto por México decidió dejar la mesa de trabajo. Pero nuestra postura es firme. Seguiremos generando las condiciones para avanzar con quienes están dispuestos a enfrentar el reto que implica transformar al país y cambiar la vida de los mexicanos. Y esto me lleva a las reformas estructurales que hoy se están llevando a cabo en mi país. Por difícil que pareciera entender, los tiempos políticos y hacer el gran pacto, México está haciendo algo que parecía imposible. Conseguir que lo político no bloquee los grandes temas económicos y que a su vez los grandes temas económicos no saboteen los consensos políticos. México necesitaba una serie de reformas para potenciar su desarrollo. El presidente Enrique Peña Nieto, con convicción y con visión, asumió el costo político y trazó el rumbo de México en su primer año de gobierno. Esto ha permitido que se hayan aprobado o estén por aprobarse las grandes reformas impulsadas. Primero fue la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma de telecomunicaciones, la reforma fiscal y la reforma financiera, que ya están aprobadas. La reforma política, les comentaba hace un momento, se está discutiendo precisamente hoy, y la reforma energética, que esperemos esté en discusión la próxima semana. Los cambios que necesitaba México los estamos construyendo con la participación de todas las fuerzas políticas. Hay una ecuación que el presidente Peña Nieto tiene muy clara. El desarrollo económico y el desarrollo político van de la mano. Él lo planteó desde que era candidato. Necesitamos construir un Estado eficaz que permita que cada ciudadano, independientemente de donde haya nacido, sea su esfuerzo y su talento lo que le marque su destino en la vida. Por ejemplo, la reforma laboral, que le da mayor certeza de derechos y prestaciones a los trabajadores. En 2012, en México, solo hubieron 54 huelgas y esperamos que con la reforma laboral no haya ninguna más. México hizo una reforma educativa
porque hay una correlación directa entre la competitividad y el desarrollo de un país, con el nivel de escolaridad de su población mayor de 15 años. El reto ya no es la cobertura, el reto es la calidad de los contenidos y la permanencia de los alumnos. La reforma de telecomunicaciones también es fundamental, porque está directamente relacionada con la fortaleza de la democracia y de la participación ciudadana. Ahora habrá competitividad y conectividad para todos. México hizo una reforma fiscal, porque hay una correlación directa entre el desarrollo de largo plazo de un país y la efectividad de su sistema de recaudación fiscal. Esta es una reforma con enfoque de justicia social. Una reforma financiera, porque hay una relación estrecha entre la efectividad del sistema financiero de un país y su estabilidad macroeconómica de largo plazo y el crecimiento de su Producto Interno Bruto. Por supuesto, tiene que haber una reforma política definitiva, que por lo menos nos tarde una generación, que asegure estabilidad y las condiciones para llegar a acuerdos. Y esto me lleva a la última de las reformas, que es una reforma energética. Una reforma que me sirve para analizar las reformas desde otra perspectiva a las acciones concretas para detonar la competitividad económica de nuestro país. La reforma energética es especialmente importante para México porque es la reforma de la explotación de los recursos petroleros, es la reforma del sector hidrocarburos. Va a eficientar los esquemas de producción de energía en México para bajar su costo y para lograr incentivar la inversión. Abre la puerta a la inversión privada en contratos de utilidad compartida y apoya decididamente la producción de energías limpias, que ustedes son un gran ejemplo. Y hay que dejar muy claro, cada gota de petróleo que hoy está en terreno mexicano es de los mexicanos. Aquí, como política, mi posición es muy clara. El mundo y las inversiones van a medir a México, a sus instituciones y a sus actores políticos por lo que seamos capaces de lograr. Eso lo tenemos claro y por eso estamos trabajando en la reforma energética. México está trabajando en 10 aspectos claves para generar competitividad en nuestro territorio. Comienzo dejando claro que México no había hecho una reforma energética de gran calado desde hace 50 años. Esta es la reforma que México necesita para de verdad tener competitividad territorial. El primer elemento es la internacionalización del territorio y de la economía. Ahí, México es uno de los países que tiene más tratados de libre comercio en el mundo, que está integrado al mayor mercado mundial, que es Estados Unidos, y que en muchos aspectos es una economía abierta. El segundo aspecto es tener recursos humanos avanzados y una apuesta clara por la tecnología y el conocimiento. Ahí, México acaba de hacer una reforma educativa que le da prioridad a la evaluación y a la calidad de la educación. 3. México también está apostando en la diversidad económica. Cada vez dependemos menos del sector petrolero. Para eso precisamente se hizo la reforma fiscal y para eso el presidente de la República está haciendo una inversión fuerte y decidida en las pequeñas y medianas empresas, motivando y apoyando la cultura emprendedora y la infraestructura. Hace un momento me refería al sector energético como trascendental, pero así como existen más sectores estratégicos para México. El sector de la automoción, de la aeronáutica, de la energía renovable son también prioridades para mi país. Un ejemplo es la industria de las autopartes, en la que México se ubica como líder por su bajo costo. Esta industria recibió solo en el 2012 casi 1.500 millones de euros en inversión extranjera. O también la industria de la aeronáutica en México, un sector que cada vez es más atractivo para la inversión. En los últimos 7 años ha registrado un incremento considerable, alcanzando exportaciones de casi 3.000 millones de euros. El sector de energía renovable está teniendo un crecimiento importante. También entre el 2013 y el 2012 recibió poco más de 5.000 millones de euros en inversión y
particularmente en este rubro fue inversión española. Y así como estos ejemplos, cada vez en México son más las industrias competitivas internacionales. Hay empresarios vascos que ya conocen la oportunidad que México ofrece. Les doy algunos ejemplos de empresas de origen vasco operando en México en el sector de energía renovable, Gamesa e Iberdrola, en el creciente sector aeroespacial, Aernova o ITP, que me hicieron el favor de acompañarme ayer en una visita muy interesante. Y el cuarto elemento es el equilibrio entre las regiones y un desarrollo humano homogéneo comparable en todo el país. Con programas como la Cruzada Nacional contra el Hambre, la Pensión Universal y un seguro de desempleo, el presidente está apostando a una cohesión territorial y a un desarrollo humano homogéneo. La quinta clave es la sustentabilidad y gestión de recursos naturales. La reforma fiscal que se acaba de impulsar es una reforma que tiene un amplio capítulo verde. Elimina subsidios a gasolinas y favorece la llegada de tecnologías de generación de energía alternativa. El sexto punto habla de los servicios de salud, de la calidad de vida en general y el tema de la seguridad. Y aquí quiero detenerme un poco. Aunque sé que las noticias internacionales hablan de un problema de seguridad, me gustaría comentarles que es un problema que está focalizado y que solo está en algunas regiones del país, básicamente con la frontera. Por ejemplo, Yucatán, el estado que me dio la oportunidad de gobernar, tiene índices de criminalidad por debajo de Suiza, Suecia y Finlandia. El índice de criminalidad de estos tres países es de 2.8, el de Yucatán es de 2.5. En México se respira tranquilidad y en términos generales se respira un ambiente de paz. Entendemos que es un reto y en el tema de seguridad, por primera vez en muchos años, el presidente ha presentado una estrategia integral de la lucha contra el crimen. Los primeros resultados ya empiezan a verse y sé que empezarán a verse cada día más. Actualmente, el 27% de la población considera que su situación en materia de seguridad está mejor que el año anterior. Este es el registro más alto desde el 2008. En el gobierno de Enrique Peña Nieto se han capturado 62 de los 122 criminales más buscados. Y lo más importante es que no se ha tenido que disparar una sola bala. En el periodo de diciembre del 2012 a julio de 2013 se ha reducido el 20% el número de homicidios respecto al periodo anterior y como estos cada vez hay más logros en materia de seguridad pública. Sin embargo, otro de los retos de tomar decisiones que cambian la vida de la mayoría es que son las reacciones de quienes ven afectados sus intereses particulares. Aquí, el Estado ha tenido que intervenir para evitar la parálisis económica. La séptima clave de los instrumentos financieros, México ya está impulsando una reforma financiera y tiene una nueva lógica en la administración de sus principales instituciones bancarias. La octava prioridad es la identidad y gestión de una sociedad diversa. En esta prioridad, el presidente Enrique Peña Nieto ha instrumentado una política cultural profunda que reconoce a las minorías y que le está dando un impulso histórico a la participación de la mujer en la política. Ha presentado una iniciativa en la que invita a los partidos y al COFIPE a que el 50% de los cargos de elección federal legislativo sea 50 mujeres, 50 hombres, 50% mujeres y 50% hombres, algo que yo le he denominado el 1 a 1, que es como debiera ser en la política, en la vida y en todo lo demás. En el noveno pilar de la competitividad de los territorios hablamos de gobernabilidad y entramado institucional. Y esto significa justamente el Pacto por México, del cual ya les he hablado hace un momento. Y finalmente, el último punto del decálogo de la competitividad territorial es la conectividad exterior y la movilidad interna. En este aspecto, el presidente de la República está impulsando grandes proyectos de infraestructura. Por ejemplo, en México hacía más de 100 años que no se construía un solo metro de vía férrea. Hoy,
el presidente tiene 3 grandes proyectos ferroviarios. Tiene el tren México-Querétaro de 213 kilómetros, el tren interurbano entre Toluca y el Distrito Federal de 58 kilómetros y el tren transpeninsular que conecta a Mérida con la Riviera Maya de 296 kilómetros. Un proyecto que ya se consolidó y que fue inaugurado hace unos días fue la carretera Durango-Mazatlán. Y esto permite que en esta carretera podamos cruzar del Atlántico al Pacífico en solo 10 horas, cuando en el Canal de Panamá a veces llevamos de pasar de un océano a otro poco más de una semana por el tráfico denso. Hoy tenemos una nueva y mejor ruta en México. Y para concluir, quisiera reiterar mi mensaje. México tiene rumbo y está afrontando sus retos. ¿Cómo estamos afrontando los retos? Con un liderazgo claro y con voluntad política de todos. El gran reto es que lo político no contamine lo económico y que lo económico no haga imposible lo político. Necesitamos crecer en sectores innovadores, en la especialización industrial y en la tecnificación. Estamos haciendo lo necesario para ser competitivos y todas esas decisiones están cruzando hoy por la puerta de la política. Si en algún momento se requiere de oficio para que la política sea el arte de lo posible, es precisamente en este instante. Este es el momento de México. México está empezando a transformarse. Ahora tenemos un presidente decidido, que está yendo por las causas justas, que planteó reformas que México necesitaba desde hace más de 20 años. No hablo del presidente de la República por ser la secretaria general del PRI, el partido en el gobierno, ni lo hago porque es mi amigo. Le he dado las razones para sustentarlo. Estamos demostrando lo que la política democrática puede hacer para que el país se mueva, se ponga en marcha y la gente lo sienta en su vida, en sus bolsillos, en sus expectativas, en sus esperanzas y en sus sueños. Es el tiempo que la política le sirva a México y nunca más México le sirva a la política. Soy una enamorada de mi país, de nuestra historia, de sus valores, de nuestra cultura. México no es ese lugar que algunos todavía se imaginan con gente con sombrero en zonas desérticas. México es un país altamente competitivo, con ciudadanos preparados, con infraestructura, con oportunidades y decidido a avanzar. Por eso quiero invitarlos a conocer México, a promover México, pero sobre todo a invertir en México. Les quiero compartir algunas oportunidades. México es el 4º exportador de vehículos ligeros en el mundo, solo después de Japón, Alemania y Corea del Sur. Hoy en México, los estados como Puebla, Nuevo León y Aguascalientes son centros internacionales de producción automotriz que cada vez van realizando actividades de mayor valor y agregado. En Querétaro está ITP, que hace un momento comentaba, tiene un centro de investigación y diseño. México es el país más competitivo de América en costos de manufactura aeroespacial. Los principales clústeres se encuentran en Querétaro, Chihuahua, Baja California y Sonora. Y también empresas vascas tienen presencia en este sector, como Aernova, como ITP, que tienen operaciones en Querétaro y que se han beneficiado de programas y de apoyo del gobierno. El turismo en México también es un gran referente. Pudiera decirles el estado de Quintana Roo, donde se ubica Cancún, que es líder en este rubro, o Yucatán, que es mi tierra, en donde está Chichén Itzá, que es una de las maravillas del mundo. Hay otros estados importantes para el turismo, como Guerrero, como Oaxaca. Actualmente, en Isla Mujeres, un municipio de Quintana Roo, tiene un proyecto de desarrollo que pretende construir 22,000 habitaciones. Hoy solo ha llevado la construcción de 2,000. Otros sectores donde México destaca incluyen tecnologías de la información, pues somos el 3er proveedor de estos servicios a nivel mundial. La industria eléctrica,
al ser de los principales productores de industria eléctrica en Latinoamérica. Aquí quisiera comentarles, en la página de ProMéxico, que es promexico.com.mx, están todas las alternativas que hoy México le ofrece al mundo. Muchos ya vieron esa oportunidad. Tan es así que la inversión en México de enero a septiembre de este año fueron más de 20.500 millones de euros, cuando el año anterior fueron tan solo de 9.500. Este es el momento de México. Este es el momento en el que nosotros les invitamos a invertir en México. A la salida, por las propias políticas de esta reunión, les estoy dejando un marcalibros como este, que es hecho por manos artesanas oaxaqueñas, en las que se los quiero dar para que ustedes se lo lleven, para que cuando estén pensando en su plan de inversiones, marquen su plan de inversiones y pongan a México en él. Muchísimas gracias. Muy bien, pasamos al turno de preguntas. Señora Ivonne Ortega, hay bastantes referencias a la reforma energética, también a un acuerdo, que no sé si del que resta algún fleco, me estoy refiriendo al acuerdo entre Repsol y el Gobierno de Argentina para la expropiación de YPF y que ha contentado, parece, a la petrolífera mexicana Pemex, que cuenta con el 9,34% de las acciones de Repsol. Pemex ha presionado bastante a Repsol. Al final ha dicho que el acuerdo con el Gobierno de Argentina supone un hito histórico. ¿Cómo ha vivido usted esta situación? Ahí quisiera, si me lo permiten, no sé quién hizo la pregunta. Hay preguntas que no están… Ok, bueno, no están el que la haya hecho, me encantaría poner en personalizadas. comunicación con el subsecretario, con Enrique, que es el que ha estado llevando en particular este acuerdo, para no errar en los puntos, porque son temas delicados para que no podamos nosotros ahí, en lugar de ayudar, perjudicar, ¿no? Bien, otra pregunta que no tiene, en este caso, no está personalizada. Después de la reforma energética, ¿habrá otros competidores junto a Pemex y YPF? Por supuesto, la producción, el petróleo seguirá siendo mexicano, pero la utilidad será compartida. Precisamente este es el rubro más complejo en el que estamos contemplando que alcanzaremos los votos suficientes para poder llevarla, en la que podamos compartir la responsabilidad de la extracción, de la exploración y, por supuesto, de la revolución de la industria. Esta se la dirige Xavier Manterola, de IDOM, de la ingeniería IDOM. Le preguntan por la reforma energética. ¿Cuál es la posición del PRI en la promoción de la generación de energía renovable? Bueno, hay un gran capítulo en la financiera y en la energética, un gran capítulo verde en el que está, por supuesto, la innovación, particularmente Oaxaca, por ejemplo, la parte sureste es importante en la generación eólica, pero estamos entrando a diferentes áreas de construcción. Tiene Quintana Roo, Oaxaca. Hay un gran capítulo verde en la iniciativa. Pero igual puedo, si nos dan sus datos, darles mayor información con sus correos. En este caso a Xavier Manterola. Sí. Otra cuestión, ¿cómo observa México a China en el panorama competitivo internacional? Precisamente para eso es la reforma energética. Hoy tenemos una gran calidad de mano de obra, tenemos una oportunidad de nuestra ubicación geográfica, nuestro bono demográfico, pero somos costosos o con un costo alto en generación de energía eléctrica y gas. Con la energía, con la renovación y con la presentación de la reforma energética, permitirá que el costo de la energía eléctrica baje más o menos en un 40%. A partir de aprobada y publicada, estaríamos hablando más o menos de 18 meses para que pueda ser el bajo costo eléctrico, y en la generación de gas más o menos una tercera parte. Esto nos daría todavía una mayor rentabilidad por nuestra ubicación geográfica, nuestra calidad de mano de obra y obviamente nuestra energía barata. Cambiemos de asunto en este turno de preguntas. ¿Cómo ve usted, le trasladan, la problemática de la criminalidad en su país? ¿Qué perspectivas de solución percibe usted? Le preguntan, ¿los asesinatos por los cárteles de la droga son asumibles por la sociedad mexicana? Bueno, nosotros, he comentado hace un momento, tenemos un reto importante en el tema de seguridad.
Hoy presentó el presidente Enrique Peña Nieto una estrategia. Tenemos un año en el gobierno, es un proyecto de largo plazo en donde tenemos que generar un gran sentido de identidad, de pertenencia. Cuando quieres lo que tienes, lo defiendes y no permites que nadie te lo venga a robar. Comentaba con algunos empresarios en el desayuno del lunes, el haber retirado 10 años la carrera de educación cívica en el nivel primaria y secundaria generó una falta de sentido de identidad y de pertenencia, en consecuencia un caldo de cultivo para la delincuencia. Esto se ha asumido, se están tomando decisiones en la permanencia de los alumnos en la escuela, ser una potencia y generar fuentes de empleo para que las mamás trabajen y los papás también generan más o menos 12 horas en las que los hijos no están con los papás. Se ha tenido precisamente la reforma educativa que puedan estar en la escuela un poco más tiempo del que están, o sea, casi todo el tiempo en el que los papás trabajan, que ese es un gran esfuerzo económico, generando sentido de identidad y de pertenencia, combatiendo con inteligencia, comentaba hace un momento, más o menos 62 de los 122 criminales más buscados han sido detenidos con inteligencia, sin disparar una sola bala. Y obviamente este es un reto de largo plazo, pero que no afecta, a veces hay la percepción por las propias noticias internacionales que tú llegaras a México y vas a encontrarte un cadáver o un enfrentamiento entre los cárteles, y no es así. Está focalizado, está en algunas regiones de nuestro país, inclusive en estados donde, por ejemplo, en la capital hay una complicación, el resto del estado vive con una tranquilidad y una gran calidad de vida. También le traslado preguntas relativas a su visita a Euskadi. La presencia de empresas vascas en México es importante, usted lo ha hecho mención en su alocución. Se ha reunido aquí en Euskadi con empresarios vascos que invierten en México. ¿Hay oportunidades? ¿Se le han trasladado el interés por nuevas inversiones? Sí, han comentado los que tienen inversión en el crecimiento de su inversión, y con algunos que hoy no están invirtiendo en México, están presentando, y he puesto, que además quiero decirles, también le estoy dejando, además del marcalibros, le estoy dejando mi tarjeta con mis datos para que me vean como una amiga del País Vasco, amiga y aliada para lo que ustedes necesiten. ¿Qué conclusiones extrae también, al hilo de esta anterior pregunta, de sus visitas a IDOM, Ingeniería, ITP, Aeronáutica? ¿Cree que estamos en el punto de vanguardia necesario para trasladar I+D a México? Lo que he visto en estos días, que me han hecho una agenda bastante amplia, he visto una gran oportunidad porque nos complementamos. Nosotros, ustedes tienen un bono demográfico complicado, personas adultas que están en condiciones ya de retiro, pero México tiene la mano de obra que ustedes necesitan y ustedes tienen la tecnología y la investigación en la que han avanzado. Creo que podemos esta sinergia hacer una gran alianza en la que permita que la historia que tiene México con el País Vasco se fortalezca y, por supuesto, se vea reflejada en su economía. Ivonne Ortega, también le traslado cuestiones que hacen relación a la política. ¿Cómo son las relaciones políticas del PRI con Euskadi, con los políticos vascos? Usted se reunió ayer con el lehendakari Iñigo Urkullu, también con representantes del PNV que nos acompañan. ¿Cómo son esas relaciones? Bueno, históricas. Han estado un poco como comentaba el alcalde, hace unos días el alcalde comentaba que básicamente el trabajo que hemos tenido, pues los 70 años que tuvo el PRI en el gobierno, estos 12 años de tropiezo en los que no estuvimos en el gobierno, los 70 años que tuvimos en el gobierno fue la mejor relación que tuvo el País Vasco con México, y queremos retomar precisamente esa relación que ha sido histórica y diría yo hasta institucional. Uh-huh. ¿Y cómo viven los vascos en México? Es una pregunta personal. Bueno, depende. Yo soy de Yucatán. Sí. Yucatán es un estado que tiene alrededor de 2 millones de habitantes, que es el estado que me tocó gobernar. Vivo en el pueblo, vivía porque ahora vivo en el DF, vivo en el pueblo donde nací, un pueblo de 3,000 habitantes, imagínense ustedes la calidad de vida, y paso a vivir al Distrito Federal, en el que hay, entre el Distrito Federal y Estado de México, 25 millones de habitantes. Entonces, depende de dónde quieran vivir. Si viven en Yucatán, van a vivir en el cielo. Si viven en el DF, bueno, vivirán en México. Para despedirnos, si no hay ninguna pregunta más, ¿cómo ve la política usted, la política en Euskadi? ¿Tiene la misma impresión ahora, cuando se va, que cuando llegó hace 3 días?
No, realmente el haber tenido la oportunidad de conocer sus procesos parlamentarios, la propia definición de las responsabilidades como están divididas aquí en el País Vasco, me llevo una muy buena impresión, pero además me llevo tarea de cosas que creo que podemos replicar en México y nos puede ayudar. Ayer que estuve en el Parlamento me sorprendió varias de las cosas que ustedes realizan y que me van a permitir, si se puede, en este acuerdo que tenemos en México entre los partidos, poder empezar a regular los temas de discusión, porque eso en México no está segmentado, pudiéramos decir, sino que se discute por tema de intención de cada partido. Muy bien, si no hay ninguna pregunta más, son las 10 menos cuarto. Estamos llegando al punto y final de este foro de debate y reflexión en el que hemos escuchado y conocido más a Ivonne Ortega, secretaria general del Partido Revolucionario Institucional, el PRI de México. Bienvenida a Bilbao, gracias por acompañarnos. Un saludo, Ondo Izan, que se dice aquí en Euskadi, hasta otra ocasión. Y antes de despedirnos y de continuar con nuestra tarea en este día, en este miércoles, el patrocinador de este desayuno, el Grupo Santander, quiere agradecer la presencia de todos ustedes. Tiene la palabra Gabriel Zavala, director de instituciones del Grupo Santander. Adelante, Gabriel. Bueno, buenos días a todos. Bueno, Banco Santander, a quien entidad a la que represento en este acto, considera los encuentros del Fórum Europa como un encuentro necesario para la reflexión y diálogo, ¿no? Como decía Juan Carlos. Y es, por tanto, un placer para mí haber sido invitado a cerrar este acto con la conferencia de Ivonne Ortega. Hoy hemos abierto un poco más las miras habituales de nuestro debate, ¿no? Más centrado en la política local, y realmente para mí, y estoy seguro que para todos los asistentes, pues ha sido tremendamente interesante y enriquecedor, ¿no? Después de la presentación completa y encendida, si me permite decir, de la defensa de México y de los intereses para poder apostar por la inversión en su país, pues decirle que nosotros como Santander estamos convencidos. Para nosotros es una apuesta decidida y estoy seguro que después de hoy y de la presencia de estos días aquí entre nosotros, pues muchas empresas van a seguir el mismo ejemplo que ya han acometido varias, ¿no? Así que un placer tenerla entre nosotros. Agradecer a Nueva Economía la organización de este acto, como siempre, impecable, la planificación del encuentro, y a todos los asistentes por su presencia y por su colaboración en este diálogo. Muchas gracias.